poder dirigirme al instituto de investigación jurídica más prestigiado, sin duda, de América Latina, que es nuestro Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hablar sobre los 100 años de nuestra Constitución mexicana es hablar realmente de la historia de México. Hay un debate grande que se da en estos momentos sobre si una Constitución que ha recibido tantos cambios no merecería transformarse totalmente y generar una nueva Constitución, y hay quienes pensamos que nuestra Constitución, en los principios esenciales que le dieron origen, sigue vigente. De esa pléyade de mexicanos liberales encabezados por Benito Juárez, que estableció sólidamente los principios fundamentales de un Estado republicano, un Estado democrático, un Estado social, y que continuó en el proyecto de Revolución Mexicana, la primera revolución social del siglo XX. Sin duda alguna, al día de hoy, México podría ratificar que esos mismos principios que le dieron origen a la Constitución del 17 siguen vigentes. 3 son los artículos que podríamos considerar pilares de lo que se ha llamado el Estado Social de Derecho, o más bien conocido como Estado Social de Derecho, el Estado Democrático Social. El primero es el artículo 3 de la Constitución, una educación gratuita, pública y laica, en donde la supremacía del Estado en la laicidad frente a sus habitantes, en la libertad de credo y de culto, se hace vigente. El otro es el artículo 27 de la Constitución de la República, donde la ratificación de la protección de la propiedad originaria de la nación, de la propiedad originaria de los productos y usufructos que la nación ofrece hoy en una gran vigencia renovada con las reformas constitucionales en materia de energía, la hacen más patente que nunca la necesidad de esta propiedad originaria. Y el tercero, al que me referiré brevemente, es el artículo 123 de la Constitución mexicana, pionera en el campo de lo social y por eso llamada la primer Constitución social del siglo XX, al establecer una serie de principios en su artículo 123. ¿Qué mejor que en una cápsula dedicada al Instituto de Investigaciones Jurídicas podamos recordar al siempre presente Jorge Carpizo MacGregor, que decía del artículo 123 que las constituciones tenían 2 grandes grupos de derechos: aquellos derechos que protegían a la sociedad en general, hoy derechos humanos plasmados en nuestra propia Constitución en su capítulo 1, y aquellos derechos que protegen a grupos específicos de la Constitución, a grupos específicos vulnerables de la sociedad y que también están plasmados en el artículo 123. El artículo 123, dentro de los primeros, aquellos derechos de protección general, es el derecho a un salario mínimo, el derecho a un jornal justo, el derecho a vivienda, el derecho a un conjunto de obligaciones del patrón y el derecho a la seguridad social como un piso mínimo y básico de protección social. El segundo, dedicado a los derechos específicos que se dan entre patrones y empleadores, que protegen a grupos específicos de la sociedad, son aquellos que tienen que ver con la contratación individual, con la contratación colectiva, con el derecho a la sindicación, a la vez en el momento en que se traduce en la contratación colectiva o en la negociación colectiva de condiciones de trabajo, y aquellos derechos que tienen que ver con trabajadores de los poderes de la Unión y los trabajadores al servicio del Estado en sus distintos niveles de gobierno. El artículo 123 constitucional sigue siendo uno de los grandes artículos vigentes en México, vigentes en el México de ayer del siglo XX, vigentes en el México de hoy del siglo XXI y seguramente vigente durante los próximos decenios, durante las próximas décadas y probablemente la próxima centuria. El artículo 123 de la Constitución retoma todo lo que significó las grandes luchas sociales de esa pléyade de luchadores liberales a las que me he referido al inicio de este pequeño comentario, que se plasmaron en el perfil de nuestro Estado moderno, a esta pléyade de mexicanos que en diferentes momentos y de diferentes formas lucharon
en lo que fue nuestra Revolución Mexicana, desde los principios democráticos hasta la culminación de la Constitución con una revuelta armada, con los fundamentos constitucionales de lo que es nuestra Constitución del 17, y el artículo 123 sin duda representa lo que es un Estado social democrático de derecho. No se concibe un artículo 123 con las garantías que ofrece de empleadores y patrones, las garantías mínimas a los trabajadores y a los factores de la producción de un Estado democrático de derecho como el que México tiene gracias a su Constitución de 1917. Un gusto, una felicitación a don Edgar Corzo por estar coordinando estos trabajos y desde luego le deseo que siga siendo una muy fructífera la carrera, la historia, la trayectoria y la trascendencia de nuestro Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Muy buenos días.